Eso es lo que a Dios le agrada. Y esa es la voluntad de Dios, de que unos a otros, ¿verdad?, nos hablemos con verdad. A que no mintamos, mi amado hermano. Entonces, es decir, cuando nosotros ponemos en práctica esto, vamos a poder ser imitadores de Dios. Si usted va al el verso, el verso 28 dice, vamos a ir mejor al verso 29. El verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Es decir, mi amado hermano, que debemos de hablar verdad uno con otros, y como dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de nosotros, sino toda aquella palabra que sea buena para la necesaria edificación de nosotros mismos como hermanos, como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Es decir, somos nosotros mismos los que nos debemos de edificar, y para eso debemos de emplear buenas palabras, ninguna palabra corrompida, sino que aquello que sea bueno, necesario para la edificación de cada uno de nosotros. Ninguna palabra corrompida salga de nosotros. De esta manera nosotros, ¿verdad?, vamos a poder ser buenos imitadores de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando lo que a Dios le agrada, cada uno para con nuestro prójimo. De esta manera, ¿verdad?, vamos a poder ser imitadores de Dios. Entonces, debemos de quitar todo lo malo de nosotros. Este es el primer paso para ser buenos imitadores de Dios. Y cuando digo quitar todo lo malo que hay en nosotros, mi amado hermano, pues debemos de analizar qué son aquellas cosas malas que hay en nosotros. Como siempre digo, ¿verdad? Cada uno de nosotros conocemos y sabemos cómo estamos delante del Señor. Así que debemos de hacernos, ¿verdad?, ese autoexamen. Debemos de volvernos nosotros nuestros propios críticos para poder analizar cuáles son aquellas cosas malas que debemos de quitar de nosotros. Entonces, podemos observar algunas de las cosas que podemos quitar que son malas en nosotros cuando vamos al verso 31 del capítulo 4. El verso 31 dice, quítese de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Escuche esto, mi amado. Esto es un verso muy tremendo. Entonces, cuando hablamos cuáles son las cosas que debemos de quitar de nosotros, encontramos, ¿verdad?, en primer punto, la amargura. Mi amado hermano, ¿usted ha analizado la palabra amargura? ¿Qué es lo que conlleva la palabra amargura? Dice, la palabra amargura es un tipo de ira, pero es más profunda que una ira. Es decir, cuando hablamos de la palabra amargura, es una ira, pero que ha echado raíces en el corazón de aquel que posee la amargura. Es decir, va más profundo porque echa amargura. Y ese es un problema que bien grande, que la palabra dice, ¿verdad?, que miremos que no haya en nosotros ninguna raíz de amargura. Porque esto, mi amado hermano, esta pequeña raíz de amargura contamina todo. Entonces, la amargura es un tipo de ira, pero más profunda. Es una ira que ha echado raíces en el corazón. Pero analicemos qué es lo que produce la amargura en el corazón, qué es lo que produce la amargura en aquel que lo posea. En primer lugar, quita la paz.
En primer lugar, la raíz de amargura lo que hace es que quita la paz del que la posee. Aquel que posee una raíz de amargura es una persona que nunca vive en paz. No está en paz consigo mismo y no está en paz con los demás. No está en paz con el prójimo. Entonces, esta es una de las cosas que debemos de quitar de nosotros. Como decimos, esta es una de las cosas malas que debemos de quitar de nosotros. ¿Por qué? Porque produce insatisfacción en aquel que posee la amargura. Y va más allá. Cuando esta ira o raíz de amargura ha echado raíces, produce rencor hacia los demás. Entonces, ¿cómo vamos a ser buenos imitadores de Dios cuando en nuestro corazón hay rencor hacia aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos que, verdad, con aquellos que nosotros interactuamos día a día, con aquellos que nosotros convivimos todos los días? Entonces, para ser buenos imitadores de Dios debemos de quitar toda amargura, todo aquello que, verdad, produce o que quita la paz en nosotros, todo aquello que nos produce rencor hacia los demás. Entonces, este es uno de los primeros puntos que debemos de quitar en nosotros, toda amargura, que es tipo, verdad, de lo que nos lleva a traer o echar raíces de amargura. Porque ya podemos ver, verdad, que producen satisfacción y concibe el rencor. O esto es lo que hace, verdad, que haya rencor en el corazón de alguien. Entonces, debemos de quitar toda amargura. Pero también debemos de quitar todo enojo e ira. Se refiere al sentimiento de molestia. Todo aquel que tiene un sentimiento de enojo o de ira es alguien que tiene un sentimiento de molestia, alguien que está molesto. Una persona que vive enojada y molesta no se comporta como Dios. Ese es el otro punto, mi amado hermano, que debemos de quitar de nosotros todo enojo, toda ira. Una persona que anda bajo el efecto de la ira, bajo el efecto del enojo, no actúa como Dios. Entonces, si estamos hablando del tema ser imitadores de Dios, debemos de actuar como Dios actúa. Y cuando estamos bajo este efecto de enojo, de ira, no estamos actuando como el Señor quiere que actuemos. Entonces, como hijos de Dios, debemos de ser imitadores de Él. Entonces, debemos de quitar toda amargura, todo enojo y toda ira, para que así podamos comportarnos como a Dios le agrada o como Él quiere que nosotros nos comportemos. Pero sigue diciendo, aparte de quitar toda amargura, de todo enojo y de toda ira, debemos de quitar la gritería. ¿Cuántas personas no hay que para todo es grito? Y cuando me refiero a gritería, mi amado hermano, no me refiero a una forma de que ve que muchas veces cuando estamos un poco lejos o separados de los demás, gritamos para llamarlo, para que Él nos escuche. No, la gritería aquí va más allá. La gritería, verdad que muchas veces usan los padres con los hijos o muchos hijos con los padres. O muchas veces usamos la gritería para con nuestro prójimo, para con nuestros hermanos. Lamentablemente muchas veces se ve esto, que dentro de las congregaciones muchos hermanos están gritándose. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos de quitar toda esta gritería de nosotros. Debemos dejar de gritar y hablarnos suave. O sea, debemos de usar palabras suaves cuando vamos a hablar con las demás personas. Es decir, a pesar de que tengamos un problema con alguien o tengamos una discusión con alguien, no debemos de usar la gritería. Debemos de usar las palabras suaves.
me va a decir, sí, mi amado hermano, sabemos que lo debemos de hacer. O podemos decir, es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es lo difícil, sí. Llevarlo a la práctica es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos o tenemos algún problema con alguien, es difícil hablar con palabras suaves. Pero recuerda, ¿verdad? Que las palabras suaves son buenas porque calman la ira. Porque imagínese, si estamos solucionando un problema y usted me grita y yo le grito, no vamos a llegar a ninguna solución. ¿Por qué? Porque mejor se agranda más el problema. Entonces debemos de dejar toda gritería y hablar suave a los demás. Como decía ahí, hablar con palabras suaves. ¿Verdad? Ya que si retrocedemos al verso 26 del capítulo 4, dice, airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que aún en medio del enojo, mi amado hermano, nosotros podemos hablar con palabras suaves. Aún a pesar de que estemos pasando por un momento de enojo, podemos hablar sin gritar a los demás. Es decir, podemos enojarnos, pero no pecar. Es decir, que cuando usamos la palabra, la gritería, entonces podemos estar pecando. Entonces debemos de quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Pero también menciona que debemos de quitar de nosotros toda maledicencia. No debemos de ser groseros ni insultar a otros con nuestras palabras. Es decir, no debemos de usar palabras deshonestas para con los demás. A esto se refiere, ¿verdad? En otras palabras, para que usted me entienda, no maldecir a los demás. Eso es lo que podemos traducir, ¿verdad? De la palabra maledicencia. No maldecir a los demás. No debemos de ser groseros ni insultar a otros con nuestras palabras. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque muchas veces con nuestras palabras nosotros podemos insultar, herir, ofender a los demás. Entonces debemos de procurar de quitar estas cosas de en medio de nosotros para que así podamos ser imitadores de Dios. No debemos de ser groseros. Ante todo debemos de mantener el respeto unos con otros. Es decir, mi amado hermano, usted quiere que las personas lo respeten. Usted tiene que respetar a los demás. Yo uso un código que digo, el respeto no es algo que merecemos, el respeto es algo que nos ganamos. Es decir, cuando usted y yo respetamos a los demás nos van a respetar a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre que tratamos a los demás así como nos tratan a nosotros. Entonces, no debemos de ser groseros ni insultar a otros con nuestras palabras para que los demás, mi amado hermano, no nos insulten ni sean groseros con nosotros. Entonces, cuando nosotros quitamos estas cosas de nosotros y usamos las buenas palabras para con los demás, vamos a ser imitadores de Dios. Vamos a estar imitando al Señor. Pero también dice, quite toda malicia. Este es otro punto, mi amado hermano, que muchas veces somos muy maliciosos. Entonces, esta es otra cosa mala que debemos de quitar de en medio de nosotros. Dice, quitar toda malicia. En esto abarca, ¿verdad? La malicia, el deseo de hacer el mal o añadir las malas intenciones a otros. Eso es malicia. Es decir, cuando yo tengo un mal pensamiento sobre alguien, estoy haciendo malicioso con esa persona. O cuando deseo que al otro le vaya mal, en otras palabras.
cuando le deseamos el mal a los demás. No es necesario